IPS especializada, cuidando de tu salud. Dice, frutas y hortalizas frescas, 5 al día. Yo soy una convencida de que si nosotros logramos comer sano, vamos a tener una mejor calidad de vida en el tiempo. Y por eso los quiero invitar a que nos incluyamos dentro del el grupo de 5 al día. Bueno, entonces les voy a contar qué es 5 al día. Hay mucha letra, pero yo no les voy a leer todo eso. Ustedes la pueden leer sin ningún problema. Entonces dice, ¿qué es 5 al día? Vamos a ver si tiene que ver como con las ideas que ustedes inicialmente les generó el título de la reunión, ¿cierto? Entonces, mire, 5 al día es un movimiento. Es un movimiento que comenzó en Estados Unidos, ¿cierto? En los años 80, más o menos, ¿cierto? Y esto comenzó porque las autoridades de salud se dieron cuenta que estaban a nivel del país, estaban gastando gran cantidad de dinero en cubrir algunas enfermedades que se podrían detener o se podrían mejorar si la gente pudiera comer o tener una dieta saludable. Entonces, ellos arrancaron como con ese movimiento, les dieron como unas bases científicas donde se pusieron a buscar sobre factores y cosas por las cuales la gente se enfermaba tanto. Y se dieron cuenta que parte de la respuesta de mejorar nuestra calidad de vida, de tener una mejor respuesta a los medicamentos, una mejor respuesta a que se disminuyan las enfermedades desde la niñez, lo que pasa es que no estoy hablando solamente de adultos, sino que las enfermedades se comenzaran a mejorar desde la niñez, porque si yo tengo un muy buen hábito desde que soy niño, cuando llego a ser adulto voy a tener menos enfermedades. Entonces, se dieron cuenta que al cambiar nuestros hábitos de alimentación, podemos mejorar nuestra calidad de vida y controlar sobre todo la aparición de enfermedades crónicas. Pues como controlarla significa que si yo voy a ser hipertenso, que no sea hipertenso a los 40 años, sino que genere la hipertensión más tarde, 60 años, o que nunca la desarrolle. Entonces, mire la importancia de por qué debemos hacer parte de ese movimiento. Entonces, comenzó Estados Unidos, luego se unió la Organización Mundial de la Salud y trató de promover el consumo de mínimo 5 raciones entre frutas y verduras o bueno, hortalizas al día como parte de una dieta saludable, con el mismo objetivo que buscó inicialmente Estados Unidos. Y Colombia toma la iniciativa a través del Ministerio de Salud en el año 2015. Ya llevamos en Colombia más o menos 6, 7 años tratando de promover la iniciativa de este movimiento. Tan es así que no es gratis, que lo que está en Buna ahorita, que les van a colocar a los alimentos ultraprocesados, impuestos y ese tipo de cosas, es porque ese tipo de alimentos van en contra del movimiento de 5 al día. Entonces estamos hablando de que nos estamos ayudando todos. Si yo me remonto, estoy hablando de cosas de la actualidad en Colombia. Esto arrancó en el 2015, pero Colombia saca las guías alimentarias de la población colombiana. Hace 3 años más o menos la última versión. Y ahí, dentro de esos pilares, aparece también lo mismo. Fomentemos y aumentemos el consumo de frutas y verduras para que la gente tenga control de las enfermedades crónicas a una temprana edad y desarrolle menos cantidad de esas enfermedades. Entonces sí vale la pena trabajar como la temática. Hablemos primero qué beneficios asociados al consumo de frutas y verduras. O sea, nosotros qué ganamos cuando consumimos frutas y verduras.
¿sí? Entonces, como las frutas y las verduras, sus principales nutrientes son nutrientes muy pequeños, por eso se llaman micro. Micronutrientes son las vitaminas, los minerales y la fibra. Y los beneficios de esos tres micronutrientes son, en primera instancia, reducen los niveles de colesterol LDL. ¿Cuántas personas que ustedes conocen, que en nuestro propio medio, que a uno le ha tocado como paciente, ¿cierto? Que uno dice, fui al médico y resulta que tuve el colesterol alto y de una vez me dieron un medicamento. Y resulta que si yo logro cambiar la alimentación en algunas cosas importantes como mejorar el consumo de frutas y verduras durante el día, voy a ayudar a disminuir ese colesterol malo, que es el que hace que tapone las arterias coronarias y que terminemos en infartos, ¿cierto? Y a eso nos ayudan las frutas y las verduras. ¿Qué otra cosa es importante? Mejoran el tránsito intestinal en el colon porque evitan el estreñimiento. Y fíjense que muchas de las personas que yo valoro y algunas de las personas que están en los programas de las cortes tienen problemas con el colon, tienen problemas de estreñimiento y eso se debe en una de las primeras instancias al bajo consumo de frutas, verduras y agua, ¿cierto? Y si nosotros no logramos controlar los problemas del estreñimiento o del colon, puede terminar eso en un cáncer de colon. Entonces, fíjese, otra cosa importante, ¿por qué consumir frutas y verduras? Disminuyen los niveles de azúcar en sangre. Se ha demostrado que aquellas personas que tienen un mejor consumo de frutas y de verduras, acompañando las comidas principales, o sea, el desayuno, el almuerzo y la comida, elevan los niveles de fibra y eso hace que atrape el azúcar derivada de la glucosa de varios alimentos cuando ya se degrada y ayuda a que el azúcar no se eleve tanto. Entonces, por ese lado también nos ayuda. Fuera de eso, contribuyen a la eliminación de toxinas que se producen en el cuerpo después de degradar como todos los alimentos, lo que queda al final. Y hay una cosa muy importante también que nos ayuda y es que generan una sensación de saciedad. O sea, cuando uno come fruta y verdura, eso va a llevar un orden y yo les voy a contar cómo lo vamos a comer para que logremos esta parte. Y es que cuando yo mejoro el consumo de fruta y de verdura, estoy tratando de alguna manera de disminuir el consumo de otros alimentos, porque en el momento que yo estoy comiéndome la fruta y verdura con las comidas principales, voy a tener esa sensación como de llenura y voy a comer menos y por ende voy a evitar que esto me conduzca al sobrepeso o a la obesidad. Cuando yo consumo una buena, o sea, las 5 porciones entre fruta y verdura en el día, voy a reducir en un 31% la probabilidad de tener algún accidente cerebrovascular, ¿cierto? Y voy a disminuir la posibilidad de tener un 19% de sufrir otro tipo eh, de enfermedades no transmisibles. ¿Como cuáles? Un 19% de producir cáncer de esófago, perdón, de estómago, la disminución. Cáncer de esófago, un 20%. Cáncer de pulmón, el 12%. Cáncer de colon, el 2%. Mire, el cáncer es una enfermedad compleja que uno no quisiera que la gente sufriera, pero si nosotros logramos mejorar el consumo de antioxidantes naturales y los antioxidantes naturales se encuentran en las frutas y en las verduras, vamos a lograr disminuir la probabilidad de sufrir alguno de estas enfermedades derivadas del cáncer, ¿cierto? Entonces, es una razón muy buena para hacerlo. Entonces, necesitamos o sea, necesitamos aumentarlas, sobre todo, por ejemplo, en aquellas personas o familias que por genética tienen como
como que tienen como el gen relacionado con el cáncer, entonces por esa razón es importante. ¿Qué sucede como beneficio? Reducen las alteraciones entonces coronarias, tiene un efecto anticancerígeno por su acción sobre los radicales libres, especialmente de los cánceres que afectan el sistema digestivo. Aquí están como todos los datos. También disminuye el de la próstata, disminuye el de la próstata, disminuye el de cáncer de los pulmones, estimula la función inmune. Ahorita hablando de COVID, ustedes se acordaron mucho de que la gente tenía que consumir gran cantidad de fuentes de vitamina C y A y antioxidantes, entonces es por eso, y cumplen además funciones antivirales, antibacterianas y son destoxificantes en el sentido de que les ayudan a sacar toxinas al cuerpo. Entonces, fíjense todos los beneficios de los cuales uno se está perdiendo por algunas creencias que uno tiene, porque o la gente se las ha comentado o porque uno se llena de cosas, de inquietudes y decir, no, es que es muy costosa, es que son muy caras, es que, bueno, es que. Entonces hoy le queremos dar como el potencial positivo a la fruta y a la verdura. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Otro de los beneficios es favorecer el metabolismo de las grasas. O sea, ¿cómo hace para reducir el colesterol? Porque favorece el metabolismo de las grasas, porque previene la oxidación del colesterol debido a los antioxidantes que tienen. Entonces, claro, al tener estos antioxidantes, estos hacen que el colesterol como que lo atrapa un poco con la fibra y nos ayuda a disminuir la absorción de las grasas. Entonces, eso va a generar ¿qué? Una mejor calidad de vida, un menor consumo de algunos medicamentos que tienen que ver con el colesterol. Entonces, desde ese punto nos está ayudando, ¿cierto? ¿Por qué nos ayuda? Porque las frutas y las verduras contienen vitaminas, tienen además flavonoides, bioflavonoides, la provitamina A, los carotenoides. Los carotenoides son estos que les dan como el color rojo o anaranjado a las frutas y a las verduras, ¿cierto? Y también contienen, además de las vitaminas, también contienen cobre, manganeso, vitamina C, vitamina E. En este momento, por ejemplo, el consumo de vitamina A lo estamos promulgando porque muchas personas están con déficit de vitaminas, sobre todo de vitamina A, que tienen que ver con los ojos. Y por ejemplo, la zesantina y la luteína se le están adicionando en este momento, por ejemplo, a las leches infantiles, para que los niños tengan mejor absorción y consumo de vitamina A. O sea que en resumidas cuentas, las frutas y las verduras nos proveen la mayoría de micronutrientes, la mayor parte de la fibra dietética y además una cosa importante, son fuente de agua. Entonces, fíjense la importancia de mejorar el consumo. No, ¿qué? Hay personas que, por ejemplo, en Colombia, hablemos de estadísticas. En Colombia de estadísticas solamente una de cada 3 personas consume una porción de fruta y de verdura en el día. 2 personas de cada 5 incluyen verdura todos los días. Y hay personas que no la compran en la semana, sino solamente algunas de acuerdo al presupuesto que en la teoría tiene, ¿cierto? Porque son muy costosas. Y vamos a ver que no es, o sea, el costo-beneficio no es tan alto. Miremos cuáles son las frutas y cuáles son las hortalizas, ¿cierto? O verduras. Entonces, hablemos primero de las hortalizas y de las verduras. Entonces, es importante saber cuándo un alimento que compramos fresco es hortaliza, cuándo es fruta. Entonces, se consideran hortalizas frescas y verduras todos los alimentos identificados independiente de la parte de la planta que se destine al consumo.
Entonces me explico. La verdura es una planta y las verduras son partes de la planta diferentes de los frutos. Entonces, algunas son la raíz de la planta, otras o son las hojas, otras verduras son los tallos. Entonces, esa es la forma como uno puede reconocer cuáles son verduras. Ejemplos de verduras. Entonces están, háganse la siguiente pregunta, yo las voy a leer, no están todas. Colombia tiene una gran ventaja y es que somos un país tropical y encontramos o sea, encontramos todas las verduras toda la época del año. Lo que pasa es que cuando están de cosecha, algunas son más económicas y cuando no son más costosas, pero todas se consiguen. Lo que pasa es que uno también siempre termina en las mismas, pero se las voy a leer así como abuelo pájaro. Acelgas, apio, alcachofa, alberja verde, auyama, berro, berenjena, brócoli, bolo, coliflor, coles, calabacín, cebolla, todas las variedades de cebolla que hay, o sea, la cebolla puerro, la cebolla de huevo, la cebolla cabezona, la cebolla larga, perdón, espinacas, espárragos, habichuelas, las habas verdes, los pepinos, el pepino de agua, el pepino de rellenar y el pepino cohombro, el repollo, ya sea el blanco o el morado, los rábanos, la remolacha, la zanahoria, etcétera. Ahí me faltan más verduras. Pero lo que yo quiero es que ustedes tengan en cuenta que verduras no son solamente las que nos queda la plata para comprar al final del mercado y terminamos comprando las mismas. Mire, gran cantidad de verduras y hagámonos esta pregunta. Bueno, y berenjena, y eso, cómo se come, cómo se prepara, ahí es donde nace como la inquietud de decir, bueno, busquemos un recetario, ahora Google se lo sabe todos, escribamos, ¿cómo se prepara la berenjena? 70 recetas para preparar verduras. Listo. Entonces, mire que también la preparación es muy importante, pero también tenemos que conocerlas. Otras verduras que también de pronto algunas personas no conocen y son las setas y los hongos, mejor dicho, los champiñones. Los champiñones son verdura, está incluida dentro del grupo de las verduras. También tenemos los germinados de las semillas de las mismas verduras. Entonces, uno compra las semillas, las pone a germinar y sin dejar que la verdura desarrolle todo su potencial, se las come uno en gajitos muy pequeños, o sea, unos germinados que pueden tener que apenas le sale una raíz muy pequeña y miden más o menos 1 centímetro o 2 centímetros. Entonces, los germinados, y les voy a contar, los germinados de las mismas verduras tienen mayor cantidad de nutrientes que la misma verdura cuando se ha, pues como cuando ha crecido, digámoslo así. ¿Qué otra cosa tenemos? Las flores y las hortalizas que son deshidratadas de algunas hortalizas, ¿cierto? También se consideran verduras. Hay algunas que les han hecho algunos procesos para transportarlas, para llevarlas de un lugar a otro, para que no se dañen tanto. Entonces hay verduras que se consiguen liofilizadas. Las verduras también las podemos conseguir congeladas, las podemos conseguir en conserva. Obviamente, conservas que tengan límites de sal muy pequeña, que no sean salmueras, ¿cierto? O sea que en resumen, el término verdura, comúnmente usado para referirse a las hortalizas en general, solo incluye a las hortalizas de hojas, tallos tiernos o germinados de semillas. O sea, las verduras es un término general de todas, pero las hortalizas son estas específicamente. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención con los pacientes que cuando uno les pregunta en el menú, venga, ¿usted qué almorzó hoy? Ah, sí, mire, yo almorcé sopita bueno, de lo que sea, el arrocito, las papitas, la carne si hubo, huevo, listo, perfecto. Y bueno, y ya. ¿Y usted no come verduras? Ay, no, la verdura, no, es que yo compro las verduras solo cada 2 o 3 veces a la semana. Y resulta que la gente tiene como la creencia de que las verduras son solamente las que son crudas, que se preparan crudas, por ejemplo, repollo, lechuga, espinacas, pepino, bueno, etcétera, ¿cierto?
que se preparan crudas, esas son las verduras, pero las otras no cuentan y las otras también son verduras. Lo que pasa es que lo que cambia es la preparación. Se preparan cocidas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros nos comemos las habichuelas cocidas, nos comemos el coliflor, el bolo, el brócoli, no lo comemos cocido, ¿cierto? Pero también son verduras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Miremos cuáles son las frutas. Pues las frutas, como les había dicho hace un rato, de la planta, las frutas se caracterizan es porque son el fruto de la planta. O sea, el fruto es aquella por el cual tiene la posibilidad de que sea por donde la planta se genera una planta nueva, por donde ella tiene la parte de reproducción, son los frutos de la planta y nosotros las llamamos las frutas. Frutas conocidas, el aguacate, el arándano, los bananos, las cerezas, ciruelas, chirimoyas, duraznos, fresas, granadilla, guanábana, guayaba, higos, kiwi, limón, lima, madroño, mandarina, mango, manzana, maracuyá, melón, mora, naranja, nísperos, papaya, pera, piña, pomelo, sandía, uva, uchuvas y me quedan muchas faltando. ¿Por qué? Porque Colombia es un país tan maravilloso que algunas frutas o verduras se producen más en una parte o en una región del país y otras en otra región del país, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de algo a ver cómo sencillo, a ver qué me acuerde. Aquí en Manizales. En Manizales, por ejemplo, podemos hablar de ¿de qué les digo yo? Una fruta. Bueno, hablemos de una verdura. Por ejemplo, el pepino de agua. Eso no se consigue en Bogotá. En Bogotá no conocen el pepino de agua. La calabaza no es muy común en Manizales y en Bogotá sí, pero resulta que es que aquí a la calabaza el nombre es otro, es el bolo. Entonces, por eso es importante que tengamos por región tener clara cuál es la fruta. ¿Cuándo nos damos cuenta de la fruta? Cuando la vemos. Dice, ah, eso es tal cosa. Pero entonces se las coloqué aquí para que se den cuenta que algunas veces están caras, otras están más costosas, pero tenemos gran variedad de frutas. Las frutas también las pueden encontrar, perdón, desecadas, deshidratadas, liofilizadas, mínimamente procesadas, congeladas y en conserva que no tengan azúcar añadido. Eso es importante, porque cuando la conserva tiene gran cantidad de azúcar, ya no tiene los beneficios de una fruta que ha tenido gran cantidad de procesos y el aporte nutricional se ha disminuido. Y como tienen gran cantidad de azúcar, pues se pierde sus beneficios, los beneficios de los que estábamos hablando hace un rato. ¿Listo? Bueno, miremos, bueno, hablamos de frutas y verduras. La pregunta es, bueno, ¿y entonces cuánto me debo comer en un día? Ya hablamos que son 5 porciones en el día, sumando unas con otras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en la primera columna están lo que equivale a una porción de estas frutas y aquí de una porción de estas verduras. Coloqué las frutas y verduras de mayor consumo en la población de Caldas por lo menos, ¿cierto? Para que nos demos cuenta que la porción no es comerse toda la papaya, ¿cierto? Es una porción. Entonces dice banano, de una porción grande, de un banano grande medio. Entonces que si yo estoy hablando de comerme 5 porciones entre fruta y verdura y me como un banano grande, de las 5 porciones ya me estoy comiendo dos. Listo, muy bien. Una granadilla, una guayaba, una mandarina mediana, un mango pequeño, melón, papaya, piña, esas frutas que se pueden sacar tajadas, una tajada delgada, de auyama un trozo pequeño que equivalga más o menos a un pocillo tintero. De esos de tomar café de los pequeñitos, un pocillo tintero de esos equivale pues a una porción de auyama. Cebolla, esa cebolla es cebolla de huevo, que serían más o menos 6 rodajas, la remolacha media unidad pequeña, el repollo si es gran cantidad, un pocillo, tomate una unidad mediana, zanahoria medio pocillo, habichuelas medio pocillo. Entonces yo puedo mezclar
unas con otras y voy sumando hasta completar la porción de fruta y verdura en el día. Entonces, realmente tampoco es que nos vamos a quedar pobres y vamos a incluir esas frutas y verduras dentro de la alimentación diaria, pero sí vamos a ganar mucho, son los beneficios. ¿Listo? Vamos a ampliar un poquito qué aportan. Entonces, hay una cosa muy importante y es que en general las frutas y las verduras aportan muy poquitas cantidades de calorías. Por eso es que nos ayudan cuando las personas tienen problemas con el peso, nos ayudan porque si usted se come una gran cantidad de verdura, recuerda que les había contado lo de la fibra, les ayuda a generar, o sea, no les va a dar mucha cantidad de calorías para que tengan problemas con el peso, ¿cierto? Tienen gran contenido de agua, por eso algunas frutas y algunas verduras nos ayudan con el estreñimiento. Y también nos quitan la sed. Cuando uno tiene sed, por ejemplo, te puedes comer un pedazo de sandía, puedes comer melón, que son frutas que solo con morderlas son llenas de agua, ¿cierto? Tienen, contienen proteína o grasa, pero en muy poca proporción. En términos generales estoy hablando, a excepción del aguacate, ¿cierto? El aguacate es una de las frutas que tiene un buen contenido de grasa saludable, ¿cierto? Tiene una discreta cantidad de azúcares naturales. El azúcar natural de la fruta se llama fructuosa, de ahí su nombre, fructosa, fruta, ¿cierto? Pero la cantidad de azúcar que tiene comparada con el azúcar que uno consume o la panela para endulzar los líquidos, pues es muy pequeña, ¿cierto? El éxito está en qué? En que el azúcar que contiene la fruta en forma natural, ella está mezclada dentro de toda la fruta con la fibra. Pero ¿qué sucede? Cuando yo cojo la fruta y preparo un vaso de jugo, ¿cierto? O preparo el jugo, el azúcar de la fruta queda libre y es cuando nos comienzan los problemas cuando las personas son diabéticas, ¿cierto? Entonces, el azúcar de las frutas la debemos tratar de comer, de dejarlas como amarraditas dentro de la fruta y no licuarlas para que no se pierda, para que no salga pues como a volar solita, que ahí es donde la gente, sobre todo los diabéticos, comienzan a preguntarle a uno, venga, yo puedo comer banano, venga, yo puedo comer fresas, melón, piña, papaya, es que me dijeron que no, es que elevan el azúcar mucho, que no sé qué. No, primero depende de la cantidad, segundo si usted se la come o entera o en jugo, y tercero, dependiendo del grado de madurez de la fruta. Entonces, entre más madura sea la fruta, tiene mayor contenido de fructosa. Entonces, la respuesta para un paciente que tiene problemas con el azúcar es: cómase la fruta entera, trate de no comerla tan madura y ojalá cómasela acompañada o sea, y ojalá cómasela que sea una fruta que tenga gran cantidad de fibra, pero no la prepare en jugo, ¿cierto? Bueno, luego dice, son fuentes entonces de fibra, de vitamina C, A, K, B6, niacina, folatos, mientras que entre los minerales se destaca el potasio y el magnesio. Algunas frutas y hortalizas pueden aportar otros nutrientes como la vitamina E o D y minerales como el calcio, el hierro y el manganeso. Yo realmente, personalmente, no recomiendo frutas para fuentes de hierro o de calcio. Realmente yo personalmente, aunque tenga números, no la recomiendo. ¿Por qué? Por la fibra. Porque la fibra es muy buena, es benéfica, ya les he dado como todos las ventajas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que si yo me como, por ejemplo, la espinaca dicen que tiene hierro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que la espinaca, al ser una verdura y al contener fibra, entonces me atrapa el hierro, lo amarra y no deja que el cuerpo lo absorba. Entonces, pues puede tener el número, pero no es una excelente fuente en ese caso. Las mejores fuentes eh, de hierro son las carnes rojas, ¿cierto? Las carnes, los alimentos de origen animal. Por ejemplo, alimentos fuentes de vitamina A dentro de las frutas y las verduras. Entonces, todo lo que sea de color amarillo, rojo y verde intenso tiene vitamina A. ¿Listo? Eso es importante, es fácil de conocer o de saber. ¿Qué alimentos contienen vitamina C? ¿Cuáles frutas y verduras? Vitamina C.
pues todas son ricas en vitamina C, pero las reinas, o sea, las frutas y verduras que mayor contenido de vitamina C tiene son los pimentones, la guayaba, el banano, quien lo fuera a decir, perdón, el banano es más rico en vitamina A, vitamina C, naranja, la mandarina, pero la reina, no se les olvide, es la guayaba. O sea, les voy a dar un ejemplo con la guayaba y la vitamina C. Y la guayaba es una fruta de cosecha. Siempre se consigue barata, pero no la hagamos en jugo. Ya les dije por qué. ¿Cómo hace la guayabita entera, bien lavada? Le quita los dos punticos por donde está fijada pues a la planta y listo. La lava bien y la come entera. La vitamina C tiene, o sea, tiene tanta vitamina C que ustedes eh, en un vaso de jugo de guayaba, después de lo que les conté, que se pierde parte y todo ese tipo de cosas, tiene mayor contenido de vitamina C un vaso de guayaba que 6 naranjas. Y la naranja y la mandarina son fuentes de vitamina C, pero nada igual el contenido de vitamina C de una guayaba. ¿Y cuál guayaba? Todas. La guayaba blanca, la guayaba rosadita. Entonces, vamos a aprender a comer guayaba. Eso es una muy buena alternativa. Vitamina K. La vitamina K la tienen algunas verduras, sobre todo de hoja, como por ejemplo el brócoli, las acelgas, las coles, las espinacas, el repollo. Esas son ricas en vitamina K. En ácido fólico, las verduras que son de hoja, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, a las gestantes les recomiendan el ácido fólico durante el embarazo. ¿Por qué? Porque las fuentes de ácido fólico, además de la capsulita que se toman, son las verduras de hoja verde. ¿Listo? Entonces, por eso son importantes. También contienen fibra, perdón, también contienen fibra. Y bueno, y esto ya les había hablado. Aquí habla un poquito de lo que le estaba contando de los azúcares libres. Entonces dice, en cuanto a los azúcares de las frutas, deben diferenciarse de los azúcares libres o azúcares añadidos que se asocian a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas cuando se consumen en exceso. ¿Cuáles son los alimentos fuentes de azúcar en exceso? Las mermeladas, las chocolatas, todos los alimentos que van empaquetados, que son dulces, como las galletas, todas las galletas tienen gran cantidad de azúcar añadido, ¿cierto? Las compotas de los bebés, hay que revisar etiquetas porque algunas les están adicionando azúcar. Estamos como en esa discusión desde la parte de nutrición, pero es importante pues para que ustedes lo sepan. Y hay gran cantidad de alimentos que tienen azúcar añadida, las gaseosas obviamente que no los consideramos, no los consideramos eh, pues sanos, ¿cierto? Los jugos de caja también están incluidos ahí porque tienen gran cantidad de azúcares añadidos. Los azúcares libres son los que se añaden a los alimentos y bebidas en el proceso que se elaboran para endulzar, como el azúcar de mesa, los jarabes, los siropes, la miel, etcétera. El azúcar de los zumos de fruta se considera azúcar libre, de ahí que se recomienda el consumo de la fruta preferiblemente entera, lo que les había dicho hace un rato, y si ocasionalmente se toma en forma de zumo, no exceder de 5 onzas en el día y ojalá solamente una vez al día. Volvamos con lo de las 5 raciones y bueno, es como un recorderis de lo que ya les había dicho. Entonces estamos promulgando que sean 5 frutas, ojalá 5 entre frutas y verduras al día, 3 porciones de fruta y 2 de verduras o de hortalizas, para un total de 5 al día, ¿cierto? Ya hablamos por qué. Y estamos hablando de que, miren, estudios recientes se asoció sobre el riesgo asociado a estilos de vida, estiman que 2,5 millones de personas mueren en el mundo por consumir menos cantidad de 5 al día. ¿Qué sucede? Si ustedes vamos, o sea, si todos promulgamos comer mayor cantidad de fruta y verdura, esto desplazaría el consumo de alimentos altamente procesados
como tortas, pasteles, galletería, comidas rápidas, refrescos, etcétera, que son ricos en azúcar libre, en sal, en grasa saturada, en grasa trans. Las galletas son riquísimas en grasa trans. O sea, nutrientes que consumidos en exceso se asocian a un mayor riesgo de mortalidad y enfermedades crónicas. Entonces, fíjense que todo lo que está en boga en este país en este momento versus lo que les estoy contando, ya estamos teniendo fundamentos de dónde están saliendo pues como los beneficios de esto. La OMS nos recomienda que tratemos de consumir como mínimo 500 gramos de fruta y verdura pues en el día. Ellos lo jugaron en el 2003 comenzaron con eso, ¿cierto? Pero realmente en nuestro contexto cultural, gastronómico y a nivel de Colombia, la idea es que las porciones de fruta y de verdura las podemos tener con las palmas de la mano, con las porciones que les conté hace un rato, ¿cierto? Y tratar de ir al mercado y comprar un poquito más de lo que consumimos actualmente y poder incluirlas diariamente. Entonces es como tener en cuenta eso. ¿Cómo mejoramos el consumo? Bueno, elegir frutas de temporada, tomarlas en cualquier momento que uno quiera, prepararlas frescas, licuadas, pero acuérdense que no sean jugos, sino o sea, muy poco licuados, solo en el caso de que uno tenga problemas, digamos, con la dentición, que no pueda masticar, que tenga alguna cirugía a nivel oral, que tenga que licuarla, ¿cierto? Y desecada, pues, cuando no se consigue, pero la quiero consumir, ¿cierto? Aprovechar las frutas y las verduras se llaman los alimentos bonitos. ¿Por qué? Por el color que tienen, ¿cierto? Y además porque nosotros podemos darle versatilidad cuando las probamos porque todas tienen texturas y sabores distintos. Entonces eso es una ventaja de consumirlas. También es importante que las frutas las veamos. Cuando yo veo el alimento tengo ganas de comprarlo perdón, de comerlo. Entonces sí es importante poner un platico, un frutero en la mesa donde la gente la vea y diga, venga, yo me antojé de una fruta rico, pero no las guardemos solo en la nevera, ¿cierto? Eh, si las van a tener en la nevera, tratar de mantenerlas limpias o les sugiero que las tengan ya listas cortadas. Por ejemplo, coger la piña y ya tenerla lista en una coquita plástica ya partida, o la papaya, o el melón, por darle ejemplos, porque de tal manera que uno dice que yo tengo afán, no sé qué, pues andamos en la época de los afanes, ¿cierto? Entonces resulta que si usted abre la nevera y dice que como, y ve fruta picada, usted se hace una ensaladita de varias frutas que tengamos en la casa rápidamente. Entonces eso también nos ayuda, el ver y el adicionarlo preparaciones. Eso en cuanto a las frutas. Y en cuanto a las verduras, ¿cómo las podemos acompañar? La podemos acompañar en el almuerzo, en la comida, como plato principal, como guarnición, en preparación fría o caliente. La podemos hacer en la parrilla. Por ejemplo, cuando hacemos asado, qué rico que la combinemos con papaya, la papaya no, piña, la piña en rodajas. Se puede asar junto con la carne y junto con las papas saladas que hagan pues en el asado, o también podemos preparar, el pimentón también queda muy rico cuando uno hace parrillada. Las podemos incluir también en los desayunos, en los algos y en preparaciones distintas, ¿cierto? Para eso hay que generar como la culinaria, darnos ideas de la culinaria. Y también la podemos utilizar como parte de platos, se la podemos adicionar al arroz, a la pasta, a la papa, se la podemos adicionar, por ejemplo, con un poquito de aceite de hacerlas sofritas o como lo hacen los chefs, ¿cierto? Que las pasa con un tricito de aceite de oliva, entonces quedan muy ricas. También las pueden utilizar, por ejemplo, para hacer guisos. Entonces yo hago el guiso con cebolla y tomate, pero además le echo un poquito de apio, un poquito de espinacas, entonces ya lo voy enriqueciendo. Puedo hacer la verdura, la puedo adicionar en los huevos, en las tortillas, la puedo preparar al horno, la puedo preparar, o sea, en diversas preparaciones, inténtenlo, porque no solamente es servida en el plato de seco con aceitico de oliva y vinagre, o sea, pensemos en otro tipo de preparaciones, ¿cierto?
Otra gran ventaja de la fruta y la verdura es que por el colorido no le va a dar al plato un color y una presentación que va a llamar mucho la atención. Entonces, por ejemplo, un arroz con pimentón, un arroz con espinacas, por ejemplo, aquí en la casa hacemos la salsa bechamel o la salsa blanca. Después de que está lista, le adicionamos picadillos de fruta, de verdura, perdón. Entonces le adicionamos pimentón, le adicionamos un poquito de espinacas, cilantro y eso le da colorido a la salsa blanca y entonces llama la atención. Tratar de que la verdura y la fruta también sea mínimamente procesada, que se coman limpias, cortadas, de tal manera que estén siempre como disponibles. Que es importante que se desinfecten muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues todos los alimentos hay que lavarlos y desinfectarlos antes de consumirlos. Si se van a cocinar, que sean ojalá al vapor con la mínima cantidad de agua posible y tratar de cocinarlas partiendo de agua hirviendo, o sea, que el agua esté hirviendo y cuando el agua esté hirviendo vamos a adicionar la verdura. No vamos a esperar a cocinarlas partiendo de agua fría porque pierden mayor cantidad de las vitaminas. Por eso las debemos cocinar al vapor, no que naden en agua. Por eso alguien nos preguntaba que por qué estamos en desacuerdo con las preparaciones de las sopas. ¿Por qué? Y sobre todo en los niños que dicen, no, pues si tomó la sopa ya, listo. No, porque es que la verdura cuando yo la preparo en la sopa y la pongo a cocinar, entonces, ¿qué pasa? Que el calor va a perderme, va a hacer que pierda el contenido de vitamina C y la fibra la vamos a perder. Entonces, tomarse la sopa de verduras no es tan nutritiva que comer la verdura que haya sido pasada por muy poca cocción y para que mantenga como más su valor nutritivo. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, sí, lo último. Aprovechar al máximo el potencial de las frutas y las verduras. Se recomienda consumo fresco, crudo y sin pelar cuando el alimento lo permita, siempre y cuando no suponga una barrera para el consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos manzanas, pues cómase la manzana o el mango con la cáscara, la guayaba con la cáscara. Pero obviamente yo no les digo que se coma la cáscara de la piña ni de la papaya, ¿cierto? Pero frutas que sean comestibles consumirlas, por favor. ¿Qué otra cosa les cuento? Cuando las vayamos a cocinar, primero tratar de eh, cocinarlas enteras y después de que se enfríe, trocearlas. Entre menos espacio tengan ¿cómo se llama eso? O sea, cerca del agua, espacios por donde la verdura se le vaya y la vitamina C, o sea, entre más enteritas estén mejor. Y luego de que se enfríen las podemos partir. Por ejemplo, en el caso de la lechuga es muy sensible y para que esa verdura se vea bien bonita cuando ustedes la van a poner en el plato, les sugiero que primero que todo la partan con las manos. Y si necesariamente necesitan utilizar algo que corte, trate de que ese algo no sea un cuchillo de metal, sino sea plástico. Incluso los venden específicamente para eso. Y eso no me oxida la lechuga. Después de que, por ejemplo, usted hizo el almuerzo a las 10 de la mañana, pero va a servir la ensalada a la 1. Y si usted la deja, se le va a marchitar. Entonces yo lo que les sugiero es que la dejen en un bol o en un coco con agua y trozos de hielo. Y luego lo único que ustedes hacen para el momento de servirla es escurrirla y mezclarla o adicionarla en la receta que ustedes tienen preparada. Les queda la verdura perfecta, no se ve marchita, no se va a ver negra y entonces va a ser más llamativa para el consumo. Bueno, aquí estoy hablando de las técnicas, como lo que les decía de lo del contacto, tratar de que sea lo mínimo, el menor tiempo de cocción por la pérdida de nutrientes. Yo les sugiero que cuando vayan a hacer, se me olvidó el nombre de la receta, lo que hacen en saltear, cuando uno saltea la verdura, no necesita gran cantidad de aceite, ¿cierto? Y verdura salteada se puede mezclar con carnes y se puede mezclar con champiñones, que también queda una verdura muy rica y le da variedad y diferencia pues como al sabor. También la pueden adobar con vinagre, con zumo de limón, con aceite de oliva. Pueden utilizar el aguacate, o sea,
Esa fruta que se llama el aguacate, que es tan rica y tan beneficiosa para el corazón, la podemos utilizar como si fuera un aderezo para la otra verdura. Por ejemplo, pueden hacer un puré con el aguacate y se lo adicionan a la verdura como parte de la salsa. Y obviamente con los vegetales cocidos también podemos preparar salsas, purés, bueno, etcétera. Espero que los que les conté les sirva pues como a todos, que lo tengan en cuenta, que puedan incluir, que de verdad puedan incluir más preparaciones en el día dentro de pues en el consumo diario. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, ya pueden abrir los micrófonos. A ver si yo logro abrir la pantalla otra vez. No se los digo, mire, independiente del peso, traten de cuando mercan, traten de comprar 1 kilo de arroz menos, 1 libra de panela menos, 1 libra de azúcar menos, Espere, eh, ya voy. para que puedan incluir más verdurita para que tengan acceso a ella todos los días. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Pues si mañana pueden desde mañana incluir 5 porciones de fruta y verdura al día, espectacular, ¿cierto? Pero si no tenemos el hábito, no tenemos la cultura, por lo menos iniciemos. Si yo como verdura 3 días a la semana, me voy a comer una todas las semanas. Y por ahí arrancamos. Luego, entonces, ya no va a ser jugo de naranja, me voy a comer la naranja entera. Que no alcanza para todos una naranja completa. Bueno, media cada uno. Pero así vamos gestionando cómo cambiar el hábito. ¿Listo? IPS especializada, cuidando de tu salud.